continuar con esta última hora que nos queda para terminar. Ahora vamos a hablar de economía. Quiero contarles algunas cifras de esta mañana que venimos compartiendo juntos. Ya tenemos 96.000 personas alcanzadas por Facebook Live, que es una manera en la cual nos estamos conectando directamente ahora. 157.000 personas alcanzadas por YouTube. Estamos a través de lanación.com y estamos aquí en el Four Seasons con un auditorio colmado que ya está en la previa del almuerzo, pero les agradecemos mucho que se hayan quedado, sobre todo por lo que viene. Les decía economía, ven un panel aquí de 5 referentes. No queríamos dejar esta mañana sin tratar la micro, la cuestión de cada empresa, antes de pasar al cierre con Ricardo Arriazu y las perspectivas económicas. A mi derecha está Rosario Alguet. Rosario es gerente general de la TAM, es licenciada en Economía, 17 años en empresas del Grupo LATAM y también un rol preponderante en la fusión, ¿no?, de LAN y TAM. Sí, tarda unos 5 segunditos hasta que engancha, pero se escucha. A ver. Sí, obviamente después de 18 años en esta compañía me ha pasado de todo. Y lo más fuerte que me pasó fue esta fusión entre LAN y TAM, dos culturas, chilena, brasilera, y los argentinos en el medio. Así que un gran desafío cultural. Gran desafío cultural también el que hay por el mundo del campo. Digo, la idea de rubros disímiles, transporte por allí, campo, con Antonio Aracre, que es director general de Syngenta para Latinoamérica Sur, es contador, medalla de honor, tiene un MBA de UADE. ¿Cuánto tiempo en Syngenta, Antonio? 30 años, o sea que un poquito más que Rosario, y he visto de todo. Pasé por 3 fusiones y ahora, bueno, con la última adquisición, aprendiendo un poco de la cultura oriental y de China, que creo que hay muchas cosas interesantes para aprender y para comentar. ¿Estás estudiando chino después de la fusión? No, es muy complejo, pero me conformo con entender un poco la cultura, que ya es bastante desafío. Un cambio, el cambio que se da también en el mundo de las fusiones. A mi derecha lo tengo a Matías Videla. Matías, llevas 20 años también, 20 todos jóvenes, años. pero de muchos años en la empresa. Así es, como joven profesional entré. Como joven profesional de Jumbo Retail Argentina, él nació en Comodoro Rivadavia, es licenciado en Administración de Empresas y en un momento en el cual el retail, si tuvieras que ponerle una frase a cómo está hoy el retail en la Argentina. Complicado, con eso digo todo. Así arrancamos, ¿eh? También lo veo allí a Hernán Vázquez. Hernán es presidente y CEO de Volkswagen hace menos tiempo. Hace 20 días. Está debutando aquí en la Nueva Argentina, pero cuando mirás su currículum tiene muchos años en Volkswagen, estuviste en España. Bueno, ¿cuánto tiempo en la compañía? Llevo 31 años trabajando en el grupo Volkswagen, la mayoría de los cuales en España o en Cataluña, no sé cómo decirlo. Ahora hay que adaptar el mensaje, me parece, porque sobre todo por las redes, ¿no? Eso sí, no, lo digo claramente, en España, trabajando en Barcelona, porque tengo una clara vocación de ver una España unida, y ojalá, ahí están mis hijos, con lo cual deseo que todo aquello vaya por un buen camino, ¿no? En el centro lo tenemos aquí a Juan Curuchet. Juan es presidente del Banco Provincia ya desde ahora se puede decir varios años. No, 1 año y 10 meses, ¿no? Bueno, no casi 2 años. Porque, me falta mucho, ahí todavía hay mucho para hacer. 1 de enero de 2016, para ser exacto, fue la fecha cuando asumió, ¿no? Así es. Él nació en 1965, casado y padre de 3. Digo esto porque siempre le preguntamos a la dama y me gusta contarlo en este caso para ir cambiando la agenda. Arranquemos sector por sector. Rosario, si tuvieras que dar la foto hoy del sector aerocomercial en la Argentina, ¿cuál es? Un sector que necesita transformarse. Te diría que lo más importante que le pasa al sector hoy es que es un sector con un nivel de subdesarrollo enorme, vuela la mitad de gente de la que debiera volar cuando uno lo compara con otros países, lo hablamos siempre, pero creo que es importante destacarlo, y lo que tienen que haber son cambios de fondo que permitan el desarrollo del mercado. Matías, cuando vamos a tu sector, decías complicado es el título, pero poco conocemos de las razones. Digo, él representa supermercados, también centros comerciales, digo, es un rubro muy afín. Es así. Este año ha sido un año complejo, con un primer semestre con caída de volúmenes significativos, cercanas al 5%. Un tercer trimestre mejor, fundamentalmente septiembre, fue un mes con volúmenes positivos para el sector y estamos entrando ya a mediados del cuarto trimestre con una tendencia difícil, una tendencia con volúmenes cercanos a cero sobre una base que, hay que decirlo para ser justos, más baja que el año anterior, con lo cual el gran desafío de nuestro sector es generar rentabilidad. La mayoría de las grandes compañías va a cerrar con números rojos, en algunos casos por segundo año consecutivo, pero vemos claramente que el gobierno toma una agenda moderna,
pro sector, pro economía formal y tenemos mucha expectativa con este momento que creemos que es histórico. Se está revisando la carga tributaria y laboral. Nosotros somos grandes empleadores y grandes recaudadores de impuestos. En el caso de Cencosud tenemos más de 24.000 empleados en forma directa. Debemos ser el empleador más grande de Argentina o uno de los 3 más grandes y sentimos que Argentina tiene que tener una reforma laboral y tributaria que nos permita seguir creciendo, invertir y generar mayor formalización a la economía. Hay varios disparadores, pero vamos, Juan, el sector bancario está viviendo una transformación muy profunda. Digo, uno miraba antes y todo estaba enfocado al consumo y hoy parece estar enfocado a los créditos. ¿Esa es la foto actual? Son varios elementos y todos muy trascendentes, ¿no? El primero es que, al igual que lo que menciona Rosario, el sistema bancario también está subdesarrollado. Como porcentaje del conjunto de la economía, el sistema bancario es muy chico y tiene mucho para crecer. Este año ya empezó a crecer, debería prácticamente duplicarse en tamaño en los próximos 5 años. El crédito, como también medido como porcentaje del PBI, es muy chico, no llega al 15%, pero esto empezó a despegar. En moneda constante, este año el crédito creció 20%, en términos nominales mucho más alto, pero en particular tuvimos la reaparición para quedarse, recalco, del crédito hipotecario, ¿no? Vamos a un país con ya 50.000 hipotecas este año, esto es un piso para el año que viene, así que la actividad está en franca expansión, pero tenemos un desafío que creo que probablemente todos los sectores que estamos acá lo tienen, que es reemplazar por volumen la caída de márgenes que en una Argentina más abierta y competitiva va a tener que darse, y si ya está empezando a darse, en beneficio además de todos los argentinos. Ampliar la base, Antonio, en el mundo del campo, digo, uno tiene la foto que parece ser un buen año, salvo las inundaciones, pero no es tan así. Bueno, uno de los grandes aciertos del gobierno en el comienzo de su gestión fue devolverle la esperanza a un sector que estaba casi excluido de la sociedad y de la economía. Más de un 20% de la superficie no se sembraba en la Argentina en 2014-2015 por falta de rentabilidad, y con la paulatina reducción de las retenciones a las exportaciones, con los cambios en la comercialización y con un tipo de cambio más competitivo se logró respirar y el campo realmente fue uno de los primeros sectores en recuperar dinamismo en la economía. Y tiene que ser así porque es el sector más competitivo por excelencia en un país como este. Lo que se nota este año, además de las adversidades climáticas, es que la competitividad del tipo de cambio está un poco deteriorada. Obviamente hay muchas posiciones en dólares que se desarman por una tasa de interés excesivamente alta, un 30% cuando se da la señal en el presupuesto de que la inflación va a ser el 15%, te pone una tasa de interés que hace que nadie invierta en posiciones en dólares y entonces el tipo de cambio se deprime ficticiamente. Y necesitamos un tipo de cambio adecuado, no deprimido, competitivo. Nadie pide una devaluación, pedimos que el tipo de cambio mantenga la competitividad, pero sobre todo lo que más pedimos es que los productores tengan acceso a la tecnología y a la innovación. Si este gobierno, y lo bien que hace, pide inversiones para generar empleo, lo primero que tiene que demostrar en nuestro sector es que es capaz de reconocer la propiedad intelectual. Un país que no reconoce la propiedad intelectual es un país que no puede pensar en innovación y en proteger las innovaciones en tecnología. Y en eso es muy importante que en las primeras cosas que hagamos el año 2018, la ley de semillas pueda tener un espacio preponderante en la discusión del Congreso. Creo que estamos muy cerca, todos los productores y toda la cadena del agro, de ponernos de acuerdo en este tema y que finalmente la propiedad intelectual en la Argentina, en un tema tan importante como es el campo, pueda ver la luz. Antonio, ese es un disparador también para ver el sector automotor. Decías 20 días, pero una realidad que estudiaste hace mucho tiempo. ¿Cómo fue el año para el sector automotor? Bueno, las respuestas nunca son contundentes, o sea, no puede ser solo una. Porque si vamos al sector automotor desde el punto de vista de las ventas durante este año 2017 en Argentina, evidentemente muy positivo. Está en la portada de los periódicos esto, en donde el mercado está creciendo un 27-28% al día de hoy, en todo el año, lo cual es un crecimiento realmente muy robusto. Específicamente el sector de las pick-ups está creciendo por encima, un 30%. Si vamos a camiones está creciendo un 50%, un 60%. O sea, son ratios realmente muy altos. Pero como todas las cosas, tienen también una luz de trasfondo que no podemos ignorar,
y es que estamos teniendo una importante entrada de productos de fuera de Argentina, básicamente producción de Brasil, que está haciendo subir mucho, digamos, el peso que tiene la venta de vehículos de Brasil en Argentina, y por contrapartida, la caída del mercado brasilero desde el año 2013 hasta el año pasado, de los 3 y pico de millones a 2 millones, ha evidentemente impactado muy negativamente en las exportaciones de los fabricantes que estamos instalados en Argentina. Con lo cual es un equilibrio que tenemos que ir trabajando entre todos los actores en ese sentido para encontrar un equilibrio, porque si no, no sería sostenible. De hecho, existe un acuerdo llamado FLEX entre ambos gobiernos, que hoy no se está cumpliendo como industria y que tenemos que buscar el cómo encontrarle la vuelta, entre otras cosas apostando porque Brasil vuelva a tener la demanda sostenida que solía tener para permitirnos a nosotros exportar más vehículos. No termina solamente ahí, también pasa porque las inversiones vengan a nuestra querida Argentina. Por suerte en el sector del automóvil estamos presenciando importantes anuncios durante este último año, y particularmente nosotros hace apenas 15 días, con el presidente de la República y con el presidente de Volkswagen, en donde estamos haciendo una apuesta importante en Argentina para el año 2020 con un nuevo producto que nos pueda permitir exportar más y buscar ese equilibrio que tenemos entre ambos países desde el punto de vista productivo. Es un dato, 8 de cada 10 autos que se exportan desde la Argentina van rumbo a Brasil, con lo cual cuando el mercado de Brasil desaparece, lo que pasa es que esos autos no tienen dónde colocarlos y pega en la fase de producción local. Rosario, también hay jugadores disruptivos, hemos publicado, hablado, digo, hay una cuestión que uno pone low cost y la gente lo lee. ¿Qué implica esto para el mercado tuyo? Digo, ¿es una realidad, es parte de lo que se habla mucho y no existe realmente? Bien, a mí me divierte el título low cost, porque en el fondo, ¿qué en Argentina es low cost? ¿No? Entonces, yo los estoy esperando Se te para nota un poco incrédula del tema low cost. Un poquito. No, yo creo que van a llegar y definitivamente van a provocar la disrupción en este mercado, porque hoy hay 2 players grandes, que son Aerolíneas Argentinas, LATAM, y obviamente que aparezcan nuevos players van a hacer que el mercado se movilice, y eso creo que es muy, muy saludable. La verdad que las reglas del juego del mercado, principalmente doméstico en Argentina, son reglas del juego que nos dejan descompetitivos contra otros países. Entonces, ojalá que la llegada de estas nuevas líneas aéreas generen esta conversación que tenemos que tener, tanto con el Estado como con los sectores gremiales, a decir qué significa esto de ser low cost. Yo también quiero ser low cost. De hecho, LATAM en Chile, LATAM en Colombia, LATAM en Brasil, aplica prácticas low cost y lo está pudiendo hacer. Entonces, lo más importante, más allá de que lleguen, es que nos pongamos a discutir cuáles son estas reglas del juego que hagan de que el país compita y que puedan venir aviones a Argentina. ¿Y por qué no puede ser low cost? Varias razones. Yo creo que por un lado están algunos proveedores monopólicos, no quiero aburrir con tecnicismos de la industria, pero proveedores monopólicos que ellos se van a encontrar cuando lleguen a la Argentina, como los tengo yo, los tiene Aerolíneas. Después ciertas prácticas laborales que nos dejan totalmente descompetitivos. Un mecánico en Argentina, un piloto en Argentina, trabaja en la mitad de las horas que en cualquier otro país. Y esas realidades son las que se van a enfrentar también estas líneas aéreas. Por el otro lado, el mercado internacional está explotando. Esta situación del tipo de cambio real apreciado hace que la gente quiera viajar al exterior. Nosotros hoy volamos desde 8 ciudades del interior al mundo. Los conectamos con nuestro hub de Lima, nuestro hub de Santiago, de Guarulhos, y hoy un salteño, por ejemplo, que antes tenía que venir a Buenos Aires, Aeroparque, agarrar su valija, irse a Ezeiza y tomarse un vuelo a Miami, hoy hace un vuelo de Salta a Lima, y de ahí elige el destino del mundo al que quiere ir. Entonces son como 2 caras de una misma moneda, ¿no? El mercado está más complejo, ¿no? Digo, cuando uno mira ahora a analizar los sectores, antes era más fácil. Vos decías, bancos, les va bien, les va mal, autos venden o no venden. Digo, es la primera vez que hay tanto trasfondo y también un poco de optimismo. Vos arrancaste diciendo, el año es muy complejo, después terminaste diciendo, confío en que la película va a ser mejor, pero hay una frase que me quedó de Matías hace pocos días en la jornada de supermercadistas, donde todos coincidían con el diagnóstico. Él dijo, ¿cómo le digo al señor Polman, uno de los accionistas, principal accionista del grupo, que ponga otro Unicenter en la Argentina? ¿A qué te referías concretamente? A que la rentabilidad de Argentina es la más baja de la región para nuestro negocio. La carga tributaria es tan grande que nos deja fuera de la discusión de las inversiones. Cencosud es una compañía que está en 5 países y es muy fácil comparar las condiciones de inversión y de rentabilidad en cada país. Y hoy Argentina presenta un escenario complejo, con un costo laboral
que duplica el de Chile con su relación a la venta y con impuestos que no existen en otros países. Ingresos brutos, como dice mi colega Federico Braun, el más bruto de los impuestos, es un impuesto que no existe en otros países y representa el 4,7% de la venta. Entonces, el impuesto al cheque existe solamente un 0,10% en Colombia y no existe en los otros países. Y además, sobre economías mucho más formales en nuestro canal. Recordemos que todas las grandes cadenas en Argentina representan solo un 35% de mercado. Cuando uno mira Brasil o uno mira Chile, por decir países vecinos, está en el 60%. Entonces, la alta tasa tributaria genera un doble perjuicio. Por un lado, la falta de formalización de la economía y la baja de recaudación para el Estado. Entonces, lo que nosotros tratamos de plantear, y por eso tenemos muy buena expectativa, porque entendemos que el gobierno tiene una mirada similar, es darle competitividad al sector formal. Si queremos tener mejores cuentas fiscales, lo mejor es recaudar más impuestos a más personas y a más empresas. A aumentar la base tributaria. Absolutamente. Y con un 5% de ingresos brutos, un 1,2%, el incentivo al informal es enorme. Y es lo que pasa hoy en Argentina. Y por eso el sector está tan golpeado. Entonces, hacia adelante, creemos que el gobierno va a redoblar los esfuerzos para combatir ese mercado informal, y creo que una muy buena solución es darle competitividad al sector formal. Y la mejor forma que yo encuentro es bajando impuestos. Estoy seguro que vamos a recaudar más que hoy. Bajar impuestos, Juan, hablabas recién desde el punto de vista del sector financiero y decías, bueno, hay una buena noticia que es la cantidad de hipotecas como cambio de modelo, cambio cualitativo. Pero hay otra noticia que tiene que ver con el consumo. Digo, ¿va a poder convivir el consumo creciendo con un modelo en el cual las familias ahorran más para comprar una casa o es otra agenda? La realidad es que el crédito creció en todos los rubros, ¿no? Creció el crédito a empresas, creció el crédito individuo a todo nivel, préstamos personales, para compra de automotor, por ejemplo. Un planteo que me hizo María Eugenia Vidal del día cero fue que el banco estuviera más cerca de la gente. Nosotros estamos dando 250 préstamos automotores por día. Así que no es un tema, está bien, es a 4 años. Podés pensar que en Argentina 4 años es largo plazo. Pero se están moviendo las distintas líneas y yo no veo una contradicción entre largo y corto tan fuerte. O en todo caso te digo, es sano tener esa tensión. Es sano porque el equilibrio no era el anterior. Quizás estemos buscando como país, todos los hogares, cuánto ahorramos, cuánto gastamos en el día a día. Y el proceso es positivo porque toda esta discusión que se empieza a dar de los costos de cada uno de los sectores, enhorabuena. Es decir, la podés dar en el momento que ordenaste la macroeconomía o por lo menos que sentís que las variables macroeconómicas empiezan a ser tomadas. La lucha contra la inflación sigue siendo prioridad número 1, ¿no? Y es muy difícil planificar. Hoy estamos repasando el presupuesto del año que viene. Lo comparo contra lo que se pronosticó el año pasado. ¿Quién auguraba la expansión tan enorme de crédito hipotecario? Es difícil en Argentina pronosticar a un año vista. Entonces, ahora, por primera vez, el otro día en Gabinete Ampliado lo explicó Lopetegui, cuando ves el presupuesto y la ejecución, el desvío es del 2,6%, antes del desvío del 60%, y en las empresas también, los desvíos eran enormes. Entonces empezamos a transitar un terreno de normalidad que hace mucho tiempo no transitábamos y que por supuesto va a exponer todas las ineficiencias, distorsiones de precio relativo que todavía existen, pero que en la medida que lo conduzcamos racionalmente, dialogando, hablando de todos los sectores, va a llevar a una sociedad mucho más sostenible, más equitativa, más próspera, como ya empezó a darse a partir de un país que crece este año, y hay un pronóstico que ayer mismo la OCDE lo hizo, de que Argentina va a volver a crecer el año que viene, el 2019, ¿no? Así que 3 años seguidos de crecimiento, tenemos 2 años seguidos, creo que hasta 6 años atrás fue, ¿no? La última vez. Pensemos que estas reformas se han hecho para esto, ¿no? Para que finalmente despeguemos, quizás no a tasas chinas, que como dice la CUNSA no existen ni en China, pero a tasas normales, pero que se mantengan. Antonio, a tu juego te han llamado, vamos a China. ¿Qué te dicen los inversores chinos ahora que están en la Argentina? ¿Qué piensan de nuestro país? Digo, pasamos por Chile como inversores, nos metimos en la provincia de Buenos Aires, ¿y esas tasas chinas son una expectativa para el mercado local? Mira, creo que una de las cosas que uno puede aprender de China es qué es lo que han hecho en los últimos 30 años, ¿no? Y lo que se ve es que con una mirada de largo plazo
algo que parece difícil de pensar en la Argentina, han podido incorporar 600 millones de personas de la pobreza a la clase media. Nosotros necesitamos incorporar 12, 15, o sea, un desafío que parece más alcanzable y además tenemos recursos naturales e intelectuales como para poder hacerlo. ¿Qué nos falta? Creo que nos falta salir un poco de ese egoísmo que nos caracteriza a todos los sectores de la sociedad, aprender a escuchar al otro, no pensar que el otro es un enemigo, sino que a lo mejor piensa diferente, y tal vez estoy en desacuerdo en el 80% de lo que dice, pero hay un 20% que me muestra algo que yo no había visto, y si aprendo a escuchar, puedo modificar cosas. ¿Eso no pasaba antes? Eso no pasaba antes, creo que está empezando a pasar ahora, y lo que está haciendo el gobierno con los gobernadores, por ejemplo, me parece que es un buen indicio e inicio de una conversación multisectorial y de largo plazo. Ahora, faltan incorporar otros protagonistas, académicos, empresarios, que pensemos la Argentina de los próximos 30 años, la nueva Argentina, pero donde también haya políticos de distintos sectores para que definamos qué queremos hacer en educación, en seguridad, en justicia, para los próximos 50 años de Argentina, y que no importa quién esté, respetemos esas reglas del juego. Ahora, ¿cómo hace este gobierno para convocar a otros sectores políticos para consensuar esto? Es la encrucijada. Esa encrucijada, Hernán, tiene que ver también con un plan de 1 millón de unidades, con un objetivo en el sector automotor que hace tiempo se traza, pero pocas veces se logra cumplir. De hecho, no se logró cumplir. ¿Crees que el mercado doméstico va a ser clave en la recuperación o Brasil sigue siendo este talón de Aquiles que tiene que recuperarse? Necesitamos ambos ejes para encontrar el equilibrio, me parece a mí, no tenemos otro remedio. Pero ya que hablas de la iniciativa esta, yo creo que es una agenda realmente interesante, la que se ha trazado con el gobierno, donde ADEFA básicamente ha estado trabajando, ha ido a España casualmente, en donde se había trabajado un plan de 3 millones que busca atacar a todos los sectores importantes en ese sentido para contribuir a nuevas ideas. Y lo bueno es que todas esas ideas se han presentado en este plano del gobierno y están todas las ideas puestas en las diferentes mesas de negociación para quitar los tabúes, para poner los temas encima de la mesa y discutirlos. Y algunas de las cuales, por ejemplo, logística en puertos, ya tiene mejoras del 60%, el tema de los impuestos internos que el gobierno ha anunciado y ojalá que se confirme con la ley que está en el Congreso actualmente, con la desaparición del impuesto intermedio, una serie de factores que nos pueden ayudar a todos a fortalecer y hacer sostenible la demanda interior y, por otra parte, apostar por ser más productivos conjuntamente con la subida del mercado brasilero. Necesitamos de ambos factores. Nosotros también, en algunos casos, algunos fabricantes, no solamente apostamos por Brasil, sino que buscamos productos que nos puedan dar un poquito más y que podamos ir un poco más allá de estas fronteras, porque si no somos Brasil dependientes, lo cual evidentemente tiene su riesgo, porque como todas las economías en el mundo, pues tienen sus vaivenes y no podemos estar sujetos, aparte de mirarnos a nosotros mismos, permanentemente a lo que hagan otros. Necesitamos modelos de negocio donde podamos reemplazar cuando tengamos un problema como el que hemos padecido en Brasil y podamos tener alternativas, ¿no? Para los últimos minutos les propongo un juego de ping-pong de respuestas breves, casi una oración. La primera pregunta, Rosario, va para vos y tiene que ver con el mediano plazo de la Argentina. Digamos, ¿sos optimista? Yo soy súper optimista porque creo que estamos hablando de las cosas que tenemos que hablar. Y eso me parece que es lo más importante, hablar de lo que hay que hablar para buscar una solución conjunta. Matías, en el mismo sentido, respuesta breve, ¿cuál es tu análisis? Totalmente, la misma oportunidad, y entiendo que es un momento donde la dirigencia tiene la madurez suficiente para plantear los temas que hay que plantear para Argentina ser competitiva. Antonio, ¿qué hay que cambiar en una oración en nuestra conciencia, en nuestra cultura a nivel país? Bueno, hay una frase famosa que dice argentinos a las cosas, ¿no? A ver si por ahí podemos darnos un poco de tiempo para empezar a accionar y ejecutar y dejar de hacer política permanentemente cada 6 meses. O sea, tenemos que espaciar los espacios de discusión política electoralista y proselitista y dedicarnos a pensar políticas en serio de largo plazo. Esa es la única manera. Juan, ¿tu cierre? Creo que el desafío es perseverar, mantener el rumbo, no escuchar el canto de sirena del atajo, de la solución fácil. Porque Hay no mucho existe... canto de sirenas, vos que estás hay, ahí. ¿De qué lado? Contanos un poco más. Y minimizar el tema de la inflación, por lo menos minimizar el tema de la inflación no es tan sencillo, es un tema, siempre el programa fue gradual y a por lo menos 4 años. Creo que Marcos Peña lo dijo más temprano, que aspiramos el último año de gobierno de Mauricio, estar la inflación abajo
del dígito, bueno, lleva tiempo y no tenemos que distraernos con largar en medio del río el timón porque puede ser grave. Hernán. Buscar más las cosas que nos unen que las que separan. Todos los actores tenemos que estar en la misma mesa, sea gobierno, sea sindicato, sea la empresa, y tenemos que buscar soluciones sabiendo que algo tenemos que ceder cada una de las partes. Si nos plantamos cada uno en la nuestra, pues no vamos a conseguir avanzar y generar confianza. Yo creo que la confianza es una palabra que parece muy sencilla, pero es muy robusta, que requiere también de persistencia en el tiempo, y si Argentina es capaz de generar confianza, pues muchos van a tener interés en venir a invertir. Tenemos un mercado que es atractivo, así que la inversión puede venir siempre y cuando se genere esta confianza. La última, ustedes son la voz del empresario de la microeconomía en esta charla antes de pasar a la macroeconomía, y se habla mucho de empresarios, pero me gustaría saber cuál es la definición, porque siempre yo leo las encuestas de opinión, los estudios, cómo los definen, pero el espejo, ¿qué refleja cuando yo digo Rosario Alguet, empresaria? Sí, no me lo creo mucho. En realidad yo creo que el empresario es el que invierte y el que toma la decisión de inversión. Yo en este caso represento al empresario, que en este caso son los dueños de la compañía y los accionistas, y obviamente mi mentalidad es de dueño, mi mentalidad es empresaria, pero creo que el nombre juega para distintos lugares, digamos. Matías, ¿por qué cuesta la connotación positiva? Digo, en otros países vos decís empresario, y no te hablo de ejecutivo empresario, digo, sino el sentir, y te dicen, bueno, el que genera empleo, y acá decís, bueno, algo habrá hecho. Esa es lo que responden los argentinos, no yo, ¿eh? Es cierto, pareciera una mala palabra empresario. Creo que un empresario es indispensable en cualquier país. Es el soñador, es el que rompe los moldes, el que crea valor. En el caso mío, llevo 20 años trabajando con un visionario, una persona que en 1960 puso su primer supermercado autoservicio, puso unas frutillas en una vitrina y empezaron a comprarles, y cerró el bar que tenía, y así empezó Cencosud hace más de 50 años, y hoy tiene una compañía que tiene más de 1.100 locales. Y si tuviera que describir ese empresario, es un soñador, una persona que toma riesgos y una persona que crea confianza y equipos. Y creo que eso para un país es una bendición. Juan, ¿qué es un empresario? Sí, yo no soy empresario, soy un ejecutivo, público, un gestor público dentro sí. No, empresario es un creador, es un innovador, es un generador de empleo y es una figura que tiene que ser valorada. Necesitamos mucho más empresarios y necesitamos que la sociedad valore a aquello que emprenden, lo respalde y lo respete. Hay mucho que hacer de puertas adentro, es decir, todas las cámaras empresarias y el sector empresario hacer una autocrítica de por qué esa palabra y este colectivo, este universo, no tiene el prestigio que tiene en otros lados. Y creo que es muy importante para el futuro, a largo plazo de la Argentina, asumir que hay que crear condiciones para hacérsela fácil al empresario, porque eso genera inversión, empleo y en definitiva vamos a ser todos más ricos y vivir mejor. ¿Antonio? Mira, de las cosas que más me inspiran de Macri es su objetivo aspiracional de reducir la pobreza. Y creo que el empresario es un transformador de la realidad, y me parece que los empresarios nos tenemos que empezar a sentir más responsables de ese objetivo, y somos nosotros los que tenemos que generar las condiciones junto con el gobierno, trabajando codo a codo para generar las condiciones de inversión y de empleo que finalmente puedan generar los puestos de trabajo que permitan bajar la pobreza que todos queremos que pase en la Argentina. ¿Hernán? Bueno, es difícil hablar al final de todo porque podría suscribir lo que han dicho absolutamente todos. Aparte que no soy empresario, yo también gestiono los intereses de Volkswagen en Argentina. Pero creo que, entre otras cosas, solo me gustaría añadir que tenemos que estar más cerca de la gente. Cuando uno escucha la palabra empresario parece que estuviese sentado en una oficina con la puerta cerrada y fumándote un puro, ¿no? Y esa la verdad que es una imagen muy negativa que tenemos los que nos toca ocupar este tipo de puestos en las compañías, ¿no? Entonces tenemos que estar más cerca de la gente, escuchar más a la gente, creo que abundar más en sitios como este, en donde se nos vean como lo que somos, personas normales que apostamos porque nuestras empresas sigan generando empleo y ayuden al desarrollo de la economía de un país, porque la única forma es esa, la empresa privada es la que genera la riqueza y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. 3 datos como cierre de la microeconomía. Una, en la Argentina hay más de 1.500 cámaras empresarias, la mitad de las cámaras tienen los mismos objetivos y más del 50% tiene menos de 5 miembros, con lo cual ahí hay una disparidad muy grande. El entramado de ejecutivos representa el 90% del mapa local de empresas. Digo, hay pocos empresarios y mucha cantidad de ejecutivos. Eso no es así en otros países de América Latina. Y el último dato,
la mayoría ponen su tarjeta emprendedor y dicen los emprendedores, los unicornios, que son empresarios con un poco de culpa. Muchas gracias.